¿Qué opinaron de la ministra de Trabajo. Vivienda? De Trabajo, perdón. De vivienda yo la conozco, me parece una gran profesional. Es además la esposa de un paisano de Óscar Alarcón, del doctor Eduardo Noriega de la Hoz, con quien que ha trabajado en el sector de las telecomunicaciones, y es una persona de la que yo particularmente tengo una muy grata impresión. Me parece un gran profesional, un hombre serio, muy dedicado a su trabajo y además muy ponderado. Es una persona con la que da gusto hablar por su apertura. Sí, él, y a ella pues también la conozco, lo que pasa es que conozco mejor al esposo, pero ella también la conozco como una gran profesional. En Vivienda la nombraron, ¿no? ¿De qué viene ella? Perdón, ¿qué cargos ocupó en el pasado, cargos públicos? Ella estuvo trabajando en la alcaldía de Petro. Sí. No que yo sepa. No sé. Y en Minas nombraron a Irene Vélez, que es una pues reconocida ambientalista, que creo que también pues, es un mensaje claro para la industria, sector energético y minero. Al sector, sí. Sí, dice el artículo de Cambio que relaciona estos nombramientos, que sería como nombrar un vegetariano presidente de Fedegan. O sea, es una persona que se va a entender con la industria minera y todo, pero que siempre ha estado del otro lado. Interesante. Sí. Interesante. Y la polémica, creo, de la jornada de los nombramientos es la ministra de Trabajo, ¿no? Sí, que es sindicalista y... Pues sindicalista, fue presidenta de FECODE en un momento, ha sido chavista, hay grabaciones de todo. Y además hay un detalle que en algún momento se conoció, hace unos años, yo lo escribí en una columna, unos Wikileaks que mencionaban unas reuniones de el entonces senador Gustavo Petro con el embajador de Estados Unidos, William Brownfield, en donde nombraba a 3 congresistas, entre ellos a la doctora Gloria Inés Ramírez, y que decía que sospechaba que tenían vínculos o lazos con las FARC. Eso digamos, fue muy sonado en su momento. Me imagino que ese tema se superó entre ellos, porque ahora Gloria Inés es ministra de Trabajo de Petro. ¿Qué opinaron de ese nombramiento ustedes? Yo no la conozco, pero entiendo que es del Partido Comunista. Sí. Y a mí me parece magnífico que haya miembros del Partido Comunista en este gabinete. Ese anticomunismo ancestral colombiano, hay que desterrarlo. Vamos a considerarnos, unos estamos por un cambio con la paz y otros por un cambio sin la paz. Y estos pertenecen a los que están con un cambio dentro de normas pacíficas. Además, el Partido Comunista hizo parte de la coalición que es el Pacto Histórico. O sea, no tendría por qué no estar representado, y me parece que esto siempre va a ser objeto de controversia, pero que es un partido que opera en las reglas de la democracia y que tiene todo el derecho que uno de sus miembros llegue allá. Por lo demás, no es la primera sindicalista que llega al Ministerio de Trabajo. Claro. Desde el gobierno de Belisario Betancur, siquiera tenemos al historiador aquí, al profe Alarcón. Lleras que nombró un sindicalista, pero en el Ministerio de Comunicaciones. No recuerdo el nombre ahora mismo. Ok. Jorge Carrillo, que fue presidente de la CUT, fue ministro de Trabajo de Belisario Betancur, y 2, digamos, ex militantes del Partido Comunista en su momento, también y también sindicalistas llegaron a ser ministros de Trabajo cuando ya no militaban en ese partido, que fueron Lucho Garzón y Angelino Garzón. Sí. Los 2 también dirigentes sindicales. ¿Creen que digamos que el vínculo chavista o la simpatía chavista de la ministra le haga ruido a Petro con esa como construcción que han hecho del castrochavismo y todo eso? Pues yo creo que sí va a hacer ruido, pero me parece que es una persona que es parte de la coalición y que, digamos,
tiene todo el derecho de ocupar una cartera y esperemos que lo haga con el mejor desempeño. Ella se había manifestado públicamente sobre la necesidad de que existiera una formalización laboral, que los contratos por prestación de servicios sean revisados como figura porque, de acuerdo con su criterio, son una especie de esclavitud moderna. Hay otras personas que sostienen que digamos, que esa formalización de las maneras de contratación puede traer como consecuencia que haya menos capacidad de emplear personas en Colombia. En fin, no hay un punto de vista único, pero sin lugar a dudas es bueno que una persona que venga del sector laboral se entienda con el Ministerio de Trabajo. Además hay que tener en cuenta que cuando se habla de que pueden ser amigos de los catrochavistas, hay que mencionar también todas las víctimas del Partido Comunista a lo largo de esta guerra sin declarar, desde la Unión Patriótica y después más miembros del Partido Comunista han sido asesinados sin que haya pasado nada, y eso es una cuota que ellos han aportado, ¿no? Entonces, mencionamos lo de Chávez y mencionemos también esto, ¿no? Sí, así es. Sí, de acuerdo. Bueno, y se posesiona entonces Gustavo Petro como el presidente 44 de Colombia. ¿Cómo es el ritual de la posesión, profe? Sí, es decir, aquí en Colombia normalmente van en contravía de lo que sucede en otros países. En otros países se posesiona el presidente electo frente al presidente que se va en el mismo lugar, es decir, en este caso en el Capitolio. Aquí no, aquí el presidente electo le toma el juramento, el presidente del Senado, y luego de esa ceremonia va al palacio y el presidente saliente le entrega la silla, el cargo, todo allá en palacio. En otras partes no, en otras partes es ahí en donde están los dos. Hay que recordar el caso de Chávez cuando se posesionó ante Caldera y le puso la Constitución y Chávez dijo: juro ante esta moribunda Constitución. ¿Se acuerdan? Lo dijo Chávez a Caldera. Aquí no, aquí es, aquí el entrega del mando, la entrega del poder es en el Palacio Presidencial. Una sola vez ha sido, como repito, en donde están los dos al tiempo, que fue en el gobierno de cuando se posesionó Turbay, que López expidió un decreto diciendo que se posesionara ante él y se posesionaron en el Capitolio los dos. Profe, creía yo en mis recuerdos que la primera posesión de Santos, la del año 2010, estuvo presente Uribe y además recuerdo un poco las caras del plano de escucha durante el discurso cuando Santos empezó a hablar de paz. Correcto, así fue. Esa ha sido la única, aparte, digo, de la de López, en la de Santos, que estaba ahí Uribe, a quien invitó Santos, pues porque era su patrocinador hasta ese momento. Lo llevó al Capitolio. Entonces ya no le entregó el poder en la Casa de Nariño, sino ahí en el Capitolio. Sí, han sido, entonces son dos casos. Está